Muchas gracias. ¿Cómo hacer para, digamos, respetar el tiempo del panel con justamente estos debates que me parece que son centrales para la agenda feminista, para la justicia que estamos queriendo pensar en esta jornada? Digamos, el debate sobre el consentimiento nos remite a una idea central, entiendo, del derecho patriarcal, del derecho liberal, patriarcal y colonial, que es justamente esta concepción sobre la libertad individual, que junto con la neutralidad y esta característica de la universalidad resultan ser los pilares de esta concepción jurídica. Y la idea del consentimiento, y por ende de la libertad también, no podemos pensarla por fuera de estos conceptos de autonomía de los cuerpos, en el marco de un sistema de dominación y explotación. Yo voy a hacer un aporte que no es del todo, digamos, teórico, sino más bien en relación a mi pertenencia profesional como abogada litigante. Yo no pertenezco a la familia judicial, aunque, digamos, claramente las expositoras de esta mesa dan cuenta de las excepciones de esa corporación. Como dijeron, digamos, soy abogada y hago litigio. Y entonces la idea de cómo discutir el consentimiento, o sea, poner en tensión este concepto sobre el consentimiento y la libertad, cómo se puede trasladar en el litigio o en la intervención judicial. Yo lo pensé, digamos, de dos maneras, lo pensé para este panel, digamos, cruzado en dos perspectivas. Por un lado, en base, obviamente, a mi recorrido como abogada litigante. Por un lado, voy a hacer una referencia a las estrategias de litigio garantista para luego desarrollar justamente lo que creo que es más bien por las panelistas anteriores, el eje específico del panel, que es cómo opera este concepto de consentimiento para que se configuren o no los delitos de violencia sexual. Entonces, la primera cuestión sobre la cual voy a hacer referencia es sobre las estrategias de litigio garantistas, es decir, defensistas, en relación a este concepto del consentimiento y la violencia sexual. Y hablo del litigio feminista garantista tomando esta idea del garantismo que también mencionó Lourdes, que viene del litigio de los derechos humanos más tradicionales, el derecho como freno del poder punitivo estatal. Porque concretamente de lo que estoy hablando es de la intervención en procesos judiciales de criminalización, donde las mujeres son imputadas o criminalizadas, muchas veces mujeres coimputadas con sus parejas, en delitos contra sus hijos, en delitos de violencia sexual contra sus hijos, en contextos de violencia de género o violencia estructural, digamos, de género. Y voy a mencionar, digamos, dos casos para que se entienda de lo que estoy hablando y por qué, digamos, vinculo también esta concepción sobre el consentimiento en relación a la defensa de mujeres que están acusadas de haber cometido, digamos, algún tipo de delito en relación a la sexualidad de sus hijos. El primer caso que voy a nombrar, y voy a tratar de ser sintética, es el de Marta López Pedroso. El segundo es el de Soledad Budiño. A Marta la conocimos en la unidad 33 de La Plata, convivía con su hijo Matías, en ese momento de 4 años y medio. Hacía ya 4 años y medio que estaba en prisión preventiva. Y a Marta lo que se le reprochaba es que su hija, otra hija de por entonces 14 años de edad, la obligaba a Marta a pedir dinero y que ésta salía a buscarlo, y que Ricardo, el otro imputado, le daba dinero a cambio de abusarla. 2 pesos era lo que le pagaba por cada una de estas situaciones y que su madre se la reclamaba para darle de comer a sus otros hijos. Es decir, lo que se le imputaba, el delito de promoción de la prostitución, que justamente viene a cuenta de que la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, yo hago litigio en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que esta figura de la promoción y facilitación muchas veces se vincula con los progenitores que entregan a la prostitución o, digamos, facilitan ese primer acto que después, supuestamente, digamos, genera esta situación de prostitución en niños o niñas. Usamos en este caso un montón de estrategias. No fuimos la defensa particular de Marta
durante el debate oral, porque intentamos justamente articular con la defensa oficial. En ese momento estábamos con Laurana Malacalza en la Comisión por la Memoria, en el Comité contra la Tortura, y intentamos justamente generar con la defensa oficial argumentos para discutir, entre otras cosas, este error de prohibición, o sea, cómo se constituyó su sexualidad para poder entender la prohibición acerca de la conducta que estaba cometiendo. Se puso entonces algo que me parece fundamental, que es poner en contexto la construcción de la sexualidad de Marta, atravesada justamente por estos condicionantes extremos de clase, o sea, no estamos hablando de pobreza, sino de indigencia, para poder discutir justamente la posibilidad del consentimiento, en este caso como la aceptación o no de la imputada Marta, de la reproducción de esa misma subjetividad sobre la sexualidad de su hija menor. Planteamos en el caso que se configuraban eximientes de responsabilidad, esto para, digamos, las abogadas que están presentes, que supongo que son muchas, en base al artículo 34 del Código Penal, que da cuenta de justamente este error o ignorancia de hecho no imputable, la comprensión de la criminalidad del acto y la capacidad de la imputada de dirigir sus acciones. También lo intentamos encuadrar, esto ya en un recurso ante casación, como una conducta del inciso 2 del 34, el que obrare violentado por una fuerza física irresistible o amenazada de sufrir un mal grave inminente o inminente. Y esto lo pudimos sostener porque, digamos, lo que sí propiciamos, no siendo defensa oficial, defensa particular de Marta, era que se generaran informes sociológicos, por ejemplo, que eran contundentes acerca de la imposibilidad de Marta de dirigir libremente, y aparece otra vez esta palabra, plenamente en sus acciones. Marta había sido violada sistemáticamente por su hermano mayor de niña, primero, luego, siendo niña también, por el cura en la capilla donde iba a comer, con quien tuvo su primer hijo, y así, digamos, fue sucediéndose los vínculos sexuales en función de justamente la posibilidad de la alimentación. El informe socioambiental incorporado al debate daba cuenta de que su historia personal estuvo signada por el maltrato, el abuso sexual, la ausencia de responsabilidad impropia para la niñez. Y acá, digamos, reflexionábamos, ¿no?, sobre esto de que justamente la maternidad y las concepciones sobre la maternidad, su sexualidad y las concepciones sobre la sexualidad fueron justamente producto de una construcción sociohistórica que determinó pautas de conductas subjetivas que no necesariamente están sujetas justamente a la construcción normativa y moral de la maternidad y de la sexualidad consagrada por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, y social. Marta fue expuesta de niña a la prostitución por su madre a fin de que proveyera de dinero para contribuir a la ingesta de alcohol, y hablaba de que justamente los informes no tenían, Marta no vinculaba la sexualidad a un elemento de placer, sino que su historia la hizo asociar a la sexualidad con la posibilidad de la supervivencia. O sea, lo que pretendimos hacer en ese caso fue historizar, que algo que el derecho no siempre permite. El derecho justamente es una foto aparentemente neutral, sobre un abordaje aparentemente neutral, digamos, sobre un determinado acto, y estas cuestiones justamente forman parte de tensar esa forma, esa práctica del derecho de no generar historia, digamos, de no contextualizar las discusiones sobre cada uno de los elementos sobre los cuales se está analizando. O sea, lo que hicimos entonces fue eso, historizar la construcción de su propia sexualidad para poder entender y dimensionar la posibilidad de reproche frente a actos en relación a la sexualidad de su hija desde una óptica del derecho penal que concibe a sujetos libres y autónomos. El otro caso, que no lo voy a contar, así voy a ser más breve, tiene que ver con otra mujer que también fue coimputada junto con su pareja por el delito omisivo, digamos, inventó ahí un tipo, de no proteger a su hija de las agresiones sexuales que el agresor, digamos, la sometía. Y esto, digamos, lo que hicimos fue poner en juicio justamente el contexto de violencia de género, en el cual en este caso sí existía en una pareja conviviente, para, digamos, poner en crisis y de alguna manera menguar el poder punitivo del Estado frente al reproche que se le estaba haciendo a Soledad.
Las dos las conocimos en la unidad 33. Paradójicamente, digamos, tenían una identidad muy definida en la cárcel, que eran infantos, es decir, una figura muy castigada dentro de la población carcelaria por haber cometido delitos contra sus hijos. Ahí, en otro debate, discutiremos qué significan, digamos, cómo se construyen estas identidades sobre la maternidad en los contextos de encierro. Voy a volver entonces a lo que me parecía central, que era esto sobre el consentimiento en los delitos contra la integridad sexual. Hasta aquí mencioné algunos ejemplos sobre el litigio que yo le llamo el litigio garantista. Y por otro lado, lo que creo que apunta el panel, donde cómo opera el consentimiento en la ofensiva jurídica. Cómo opera para que nosotros podamos construir que la figura del delito existe y un consecuente reproche penal. 3 minutos, bueno, vamos a hacer rápido. En los delitos de integridad sexual, por supuesto que comparto con mis panelistas que subyace esta idea fundamental de igualdad que deviene en igualdad de elegir y una supuesta autonomía de los cuerpos. Si bien se trata de delitos con una normativa aparentemente neutral, la víctima puede ser tanto mujeres como varones, personas trans u otras identidades. Está por demás decirlo que los delitos de violencia sexual condensan en sí mismo toda la representación del patriarcado. Y de los informes que saca el OVG, el Observatorio de Violencia de Género, de las denuncias en sede policial en la provincia de Buenos Aires que se denuncian sobre la integridad sexual, en la provincia de Buenos Aires el 87% corresponden a mujeres, un 12% a niños y un 3% a varones adultos, sobre lo cual pongo en duda si no, digamos, hay un número encubierto respecto de personas trans. En el 2017 hubo 7.790, o sea, es un número distinto al que se manejan en otras provincias, y de acuerdo a la Procuración hubo, o sea, se inician por año cerca de 12.282 causas por delitos contra la integridad sexual, donde no entran los delitos conexos a la trata, digamos que son clasificados de otra manera. Así que, digamos, el caudal de material en la provincia de Buenos Aires es mucho. Y en esto, digamos, quiero hacer una mención respecto de cómo se plasman los delitos contra la integridad sexual, porque hablamos de un capítulo, que es el capítulo 5 del Código Penal, que dice delitos contra la integridad sexual. Y ahí, digamos, hay distintos capítulos que yo me animaría a decir que están divididos de dos grandes maneras. Aquellos que tienen que ver con los delitos que se ordenan en función de la explotación de la prostitución y aquellos, digamos, que no. De hecho, el delito de trata, que ustedes sabrán, no está en este capítulo de la integridad sexual, está en otro capítulo que es sobre la libertad. Y esto, digamos, ha influido notablemente en este punto específico sobre el consentimiento. El delito de trata, digamos, que fue incorporado en el 2008 en el Código Penal, que, digamos, antes había una trata de blancas, ahora, digamos, trata con fines de explotación sexual o laboral, planteaba en algún momento el requisito sobre el consentimiento. O sea, no había trata si no se probaba que había habido error en el consentimiento. En el 2012, esto se, digamos, reforma de una manera sustancial y se establece que efectivamente el delito de trata puede configurarse incluso mediando consentimiento de la víctima. Y esto tuvo su proyección en estas partes de los delitos que yo mencionaba antes, que se organizan en función de la explotación de la prostitución. Así, además del delito de trata, el delito de explotación y el delito de promoción y facilitación de la prostitución también establece que se va a configurar más allá del consentimiento de la víctima. Esto no pasa de la misma manera, como ya lo hemos visto, en relación a los otros delitos, a este grupo de delitos, que la figura básica es esta que se mencionó en reiteradas oportunidades, que es el artículo 119, que es esta figura básica, que dice que solamente va a haber abuso si media violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio, una relación de dependencia o de autoridad o de poder, o si se aprovecha de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Es decir, mujer mayor que no tiene una relación, que no haya violencia o intimidación, que no haya una relación de poder, esto no en términos gramscianos, esto se aplicó nada más que para culto religioso, se interpreta, digamos, que no hubo una vinculación sexual, o sea, si no hay nada de esto, se entiende que hay una vinculación sexual consentida. Y en esto voy a terminar con dos
con dos cuestiones, que por supuesto que es importante analizar el modo en que los operadores justamente definen y caracterizan la noción de la autonomía como concepto vinculado al consentimiento. Siguiendo a Mackinnon, podemos afirmar que el valor judicial que se le da al consentimiento parte de una supuesta forma de control de las mujeres sobre el coito, donde los sexos aparecerían en igualdad de condiciones en la ficción de este desarrollo de un contrato entre iguales, ¿no? En este sentido, el consentimiento no se plantea la cuestión acerca de quién controla la sexualidad femenina y cómo se establece en la dinámica social la dominación y la sumisión que le ha definido. La decisión sobre otorgar o no validez al consentimiento, que es este diseño de normativa que tenemos actualmente vigente, para definir una situación de violencia o de explotación, corre el riesgo justamente de invisibilizar la complejidad de la dominación y la interpretación que puede realizar a partir de las formas que se definen. Y yo quería mencionar, digamos, dos cuestiones, dos fallos, en realidad no dos fallos, sino dos líneas de interpretación, y ya termino, lo prometo, que tiene que ver con, digamos, cómo se puede avanzar en la posibilidad de pensar el consentimiento más allá de las violencias tasadas que establece el Código en relación al vicio en el consentimiento, porque si no hay vicio en consentimiento es relación libre, a partir de dos casos, digamos. Uno tiene que ver con el consumo de sustancias o la ingesta de sustancias y en el marco de la misma, digamos, la relación, el vínculo sexual, y la otra tiene que ver con los delitos de abuso sexual infantil que se nombraron acá, que me parece que podemos sacar varias cuestiones. En estos delitos de abuso sexual infantil hay algo que nos beneficia como para poder pensar sobre esta cuestión del consentimiento, que tiene que ver con que en muchos casos se habla de delito continuado, estas relaciones que empiezan a temprana edad y se prolongan durante la adultez. Y entonces, ¿qué es esto? Acá en la adultez, digamos, ¿este es parte del mismo delito en su momento? Digamos, ¿cómo explicamos? Si acá no hay ni violencia, ni hay ninguna de las otras cosas que me marca el artículo. Pues bueno, digamos, justamente lo que hemos avanzado en las que hacemos litigio es pensar justamente que esa relación en la adultez se fundamentó en ese dominio que se generó durante una instancia anterior, digamos, durante la infancia. Y esta concepción, digamos, me parece que es la puerta que nos abre a pensar justamente el consentimiento no en clave de lo que plantea el derecho liberal, sino en clave de los debates que nosotros nos queremos dar como mujeres en la actualidad. Digamos, apropiarse, yo creo que es necesario que nos apropiemos del derecho, procurando recrear justamente lo jurídico como una experiencia social, desde las experiencias sociales más allá justamente del Estado. Nada más.